algún sentido estricto, porque la ley per se, digamos, ¿no? Que fue creada, se terminó de promulgar en el 2013, pero bueno, la inicia Cristina Fernández de Kirchner recibiendo un grupo de la Colifata, que era un grupo, no sé si te acuerdas, digamos, de pacientes de salud mental, digamos, de psiquiátricos que arman un grupo, que incluso después terminó incluso también un programa radial. Y la ley es incluso de vanguardia en su texto, en la letra del texto, digamos, de la ley, prevé una serie de derechos para los pacientes de salud mental que son de vanguardia a nivel mundial. Y esto que decías vos, ¿por qué el 10 de octubre se eligió? En realidad fue una cuestión de convención, como siempre ocurre. Y este año en particular, a razón de, bueno, le van cambiando, digamos, los eslogans. Este año el eslogan que propuso la OPS, la Organización Panamericana de Salud, y la OMS, fue hacer de salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Es difícil poder pensar hoy, ayer y siempre, la salud mental divorciada de la salud física, digamos, ¿no? Sí, sí. Los griegos ya lo sabían cuando pensaban en la enfermedad como psicosomática, porque en realidad hablar de que, bueno, de que algo es psicosomático o lo psíquico versus lo somático, es establecer, digamos, una escisión a los fines simplemente, si querés, de investigación y tratamiento. No hay cosa tal como una división, digamos, en ese punto. Somos una sola cosa, cualquiera, desde el ego, la gente común puede saber que si vos tenés un resfriado común y anímicamente no te vas a sentir bien, digamos, no tengo un ejemplo muy vulgar, y viceversa, digamos, siempre hay una correlación y una sustancia toda, digamos, que nos confiere la característica de seres humanos en ese sentido. Bueno, la ley, como te decía, prevé específicamente, a grandes rasgos, porque es larga, la desmanicomedización. ¿Qué significa esto? Que los pacientes, anteriormente a la promulgación de esta ley, eran tratados en manicomios, entre comillas, ¿no? ¿Qué quiere decir? En instituciones psiquiátricas. Entonces, ¿me querés preguntar algo? No. Pensaba que, bueno, creo que la ley pone en discusión el tema de la externación, porque, bueno, previo a esta ley creo que se lo internaba a todo el mundo, digamos, es decir, cualquiera con algún diagnóstico era internado, pero después de eso cambió un poco ese paradigma, me parece, ¿no? Sí, el paradigma, bueno, ya sabemos lo que pasa con los cambios, ¿no? Cuando se promulga una ley. La ley tiene que ser, de hecho es el efecto de movimientos sociales en donde, bueno, no, el status quo no llega a satisfacer los requerimientos de los movimientos sociales. La ley va detrás, digamos, siempre decimos, de lo que la sociedad necesita. Lo que pasa es que para que se implemente realmente, y ahí a ese punto quería llegar, hace falta una serie de condiciones que prevé la ley, de requisitos que no se estarían cumpliendo, ¿no? Esto es, vos decías, no solo la externalización, es decir, a ver, antes, y esto también, no sé, en tu localidad, pero acá en Córdoba o en las grandes urbes, al igual que los cementerios que estaban en las afueras, anteriormente los leprosarios también, los nosocomios de salud mental o de patologías graves, estaban en las afueras. ¿Por qué? Porque había un estigma, y lo sigue habiendo aún, que rodea las enfermedades mentales, donde el padeciente, el sufriente que las padece, tiene que estar fuera para no ser visto. Hay un estigma en relación a eso. Entonces el paciente era atendido fuera, invisibilizado por la familia, la sociedad, todo. Incluso a veces me preguntaban, ¿y dónde está fulano? Bueno, se fue de viaje o está en tal lado, cuando estaba en realidad internado. Luego, de alguna forma, eso se fue corriendo con el paso del tiempo que hablo antes de la ley, y los psiquiátricos, al menos en la ciudad de Córdoba, en la provincia, están dentro de las urbes, pero aún así
Muchos pacientes, te lo digo porque hace 16 años que trabajo con pacientes psiquiátricos en instituciones del Estado y en instituciones privadas. A veces ellos mismos se han referido que no cuentan a sus familiares que van a terapia o que dicen que van a X lugar. Con esta ley se intenta poner en igualdad de condiciones la condición del sufriente. Te lo digo así porque también otro tema otro día hablaremos respecto a los diagnósticos per se, digamos, cuándo se diagnostica, qué se diagnostica, cuándo es una patología y cuándo es un proceso. Pero bueno, vamos a decir a grandes rasgos un padeciente, es alguien que sufre de algún tipo de malestar psíquico, ¿no? Antes eso era puesto fuera. Hoy es tratado en psiquiátricos y con la ley se prevé que tiene que ser tratado y el abordaje tiene que estar puesto al igual que el de cualquier patología. Una rinitis, una apendicitis, lo cual implica, sí, la internación, sí, que la ley prevé internaciones cortas, con la anuencia del paciente, porque antes ¿qué pasaba? Se internaba a cualquier paciente sin criterios muy homogéneos, ¿no? Y hay toda una discusión en torno a esto. Y a veces estaba el famoso, internaban pacientes de por vida, y ahí quedaban, ¿no? De forma crónica, y eran pacientes que nunca más podían retornar a algún tipo de inserción o reinserción social, laboral, lo que fuere. La ley hoy prevé lo contrario, prevé que se los atiendan en los polivalentes, es decir, prevé que no haya más monovalentes, quiere decir que no haya más psiquiátricos, así a grosso modo, y que debe ser atendido en una guardia si tuviera un episodio, una crisis X, ¿no? Un ataque de pánico, una crisis, un intento de suicidio, lo que sea. Y por lo tanto, en una guardia, suponete, de un polivalente, te hablo de un hospital público o un hospital privado, tiene que haber gente idónea, capaz de atenderlos, de recibirlos, de saber cómo y qué hacer con eso. En ese sentido, estamos a muchos años, te diría, de que se implemente fehacientemente, eficientemente la ley. Porque me parece que no siempre en las guardias hay gente preparada para esto, ¿no? No solo en las guardias, Claudio, no solo en las guardias. Yo te hablo de la provincia en la que vivo, desconozco cómo será por aquellas latitudes, pero aquí al menos, te lo digo porque mis propios pacientes me lo cuentan, yo aquí soy prestadora de una obra social, la más grande de la provincia, y ahí también tenemos otro asunto, y es el lugar que se les da a las prestaciones de salud, a la salud mental, pese a que correlativamente, os quiero decir, en simultaneidad, se hacen propagandas políticas para concientizar y darle vigencia e importancia a esto, pero a la hora de implementarlo, los pacientes no consiguen turnos en los hospitales generales, digamos. Ni hablar en los que han quedado aún. El IPAD, que era el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción de la provincia, ya fue desmantelado en torno a esta ley, lo cual es muy bueno. Pero ¿qué pasa? No se han creado dispositivos suficientes para tomar todos esos pacientes que andan dando hoy vuelta por la calle, o con suerte atendidos en algún lugar, lo cual marca aún más la brecha entre quienes tienen recursos económicos para acceder a un tratamiento privado, eso sí, hay un montón, hay muchos, y quienes no los tienen. Entonces, te digo porque me encontré otro día con un paciente en la calle, así, y tenía un cartelito, le pregunté qué tomaba y demás, porque bueno, tantos años ya me han hecho conocedora de que no suele pasar en general, ni siquiera entre los médicos, la diferencia entre una benzodiazepina, por ejemplo, y un inhibidor de recaptación de serotonina, digamos. Bueno, esto te lo digo así para darte la idea de que hay también un temor al paciente con patologías de salud mental porque se lo vincula inmediatamente a la criminalidad, ¿no? Otro de los mitos y prejuicios que pretenden derrumbar esta ley, pero lejos de suceder, como te decía, no se están creando tampoco los dispositivos llamados intermedios que también prevé la ley. ¿Qué significa el dispositivo intermedio? Casas de medio camino, hospitales de día, que intermedian entre una internación, un paciente que en un estado agudo tiene que ser internado,
y después el seguimiento en estos dispositivos, y luego el retorno del paciente a su hogar, con su familia, con quienes deben realmente y pueden generar las condiciones para la reinserción y las mejores condiciones de vida para ese paciente, que nunca son las mismas que para otros, ¿no? Eso aún, al menos en Córdoba, dispositivos intermedios públicos no hay. Hay funcionando ciertos talleres en lo que en Córdoba se llama el viejo Hospital San Roque, de inserción laboral. Eso está, perdón, en el neuropsiquiátrico, y en el San Roque hay talleres de determinadas cosas, pero no son, en el sentido estricto, dispositivos intermedios tal como lo prevé la ley. Y tal como por definición deberían existir y funcionar. Entonces nos encontramos con todos estos pacientes que anteriormente podían ser internados, tratados. Después podemos discutir cómo era eso llevado a cabo, pero hoy tenemos una orfandad absoluta, institucional. Las obras sociales pagan mucho menos del mínimo ético previsto por nuestro colegio, menos de la mitad, específicamente la obra social de la provincia de Córdoba, lo cual hace que muchos profesionales no atiendan a los pacientes porque es indigno cobrar menos del mínimo ético, y además de que es una práctica calificada hecha por un profesional que estudió y que se formó para brindar un servicio acorde. Es totalmente deficitario en relación a lo que implica la prestación del servicio, que no es tan solo con el paciente, sino que a veces también implica con la familia, hacer informes para la justicia, bueno, según lo que cada caso prevea, digamos. En síntesis, bueno, falta mucho para realmente, faltan políticas para la salud mental. Absolutamente. Acá, digamos, el caso de Villocampo, bueno, en el hospital, en el sector público, creo que hay un psicólogo, psicóloga, un psiquiatra no hay directamente. Lo más cercano es Reconquista, y como vos decías anteriormente, para conseguir turnos hay que hacer malabares realmente, y cuando, bueno, hay casos que seguramente son más urgentes que otros, ¿no? Que necesitan ser atendidos en forma urgente. Y la población cada vez más me parece que requiere de atención a la salud mental. Sí, esto también fue grabado, digamos, que fue en general, a menos uno lo puede advertir cotidianamente en la calle, el nivel de ansiedad que maneja la gente, que hoy está afectando a la gente, después de la pandemia, o si querés aún el coletazo final de la pandemia, es la otra pandemia que tenemos ahora, que es en salud mental. Los pacientes que ya tenían patologías preexistentes o trastornos o afecciones de esta índole, hablamos de psíquicas, psiquiátricas o como quieras, se agravaron. Los que no las tenían comenzaron a desarrollarlas. Entonces hoy asistimos a multiplicidad de ataques de pánico, cuestiones que ya existen antes pero que se han magnificado notoriamente. Entonces la cuestión es ¿quién se hace cargo de esto, no? Esto que yo te hablo de una orfandad, al menos hago alusión a mi provincia porque desconozco, como te decía, de otras, pero algo sé también por referencias. Y así que muchos pacientes conocidos y demás me dicen: quise sacar un turno en tal hospital y me dan para diciembre o enero, y te hablo de un mes o 2 meses atrás. Es decir, que si esa persona estaba al menos con alguna ideación suicida o demás, y tal vez lleguemos tarde cuando le den el turno, digamos, ¿no? Ese es otro tema, el suicidio, y específicamente el suicidio hoy adolescente, digamos, ¿no? Ese es un tema que podemos conversar en alguna otra entrevista. Pero sí, es muy deficitario, y debo ser honesta en esto porque lo veo desde hace años, 16 como te decía, pero es paradójico que con una ley de vanguardia que prevé cuestiones que te decía que en realidad son muy buenas, y existiendo los recursos estatales, te hablo de recursos económicos, para poder poner en funcionamiento esto y que el paciente realmente no sea
arrojado a un manicomio y olvidado allí, sino todo lo que prevé la ley, es decir, el tratamiento, si querés, de internación corto, la externalización y la continuidad en consultorio externo, con el paciente, con la familia, dispositivos intermedios para que el paciente pueda hacer una correcta rehabilitación y reinserción. Todo esto falta. Ni hablar de la medicación. Las medicaciones psiquiátricas son las más caras que existen. Las obras sociales cubren a veces una proporción o poca. Entonces, algunos pacientes consiguen a unos psiquiatras que son, entre comillas, buena onda y le hacen un bono. Entonces, por ahí te lo digo porque ellos mismos me lo comentan. Dice, el doctor me hizo el bono y entonces saco tales medicamentos con tal descuento. Pero yo tengo pacientes que gastan 30, 40 mil pesos de medicación psiquiátrica por mes. ¿Qué pasa con los que no pueden acceder a ese monto, a esa posibilidad? Entonces, yo creo que realmente, habiendo, como te digo, recursos, porque acá en Córdoba tenemos multiplicidad de rutas, canteros, subrutas, hermoso. Córdoba, eso sí, te invito cuando quieras venir porque está hermosa, pero bueno, también a la par que vas a ver muchos canteros, vas a ver gente que anda dando vueltas por allí, muchos de ellos enfermos psiquiátricos que no tienen dónde ser atendidos. Bueno, evidentemente falta, creo que en general se repite esa situación, por lo menos lo que yo no conozco profundamente acá, pero más o menos lo que someramente uno conoce en materia de atención de salud mental. Evidentemente estamos en problemas con la cuestión de la salud mental, ¿no? Estamos en un serio inconveniente porque directamente no le dan bolilla los estados provinciales. Bueno, el Estado Nacional, no sé, hace lo que puede, qué sé yo, pero realmente, bueno, también vivimos en una provincia, Santa Fe también es una provincia con muchos recursos. Sin embargo, uno de los aspectos que más falta, digamos, que más se nota que hace falta que realmente le pongan un poco de la mirada y recursos fundamentalmente, y recursos humanos y recursos económicos, de todo un poco la salud mental. Esto es muy notorio, muy notable, digamos. Así es lamentable que sea así. De alguna forma uno entiende si se posiciona en ese lugar y un cantero se ve, una ruta se ve, sirve para ciertos sectores, digamos. El tema es que, bueno, como te decía antes, esta ley que es de vanguardia a nivel mundial realmente, y yo después de leerla lo celebré y dije, bueno, por fin, después de ver por tantos años a pacientes que eran institucionalizados y que la familia ni siquiera los iba a visitar los fines de semana. Es más, yo misma a veces iba a ver mis propios pacientes porque no había quien nos fuera a visitar. Bueno, la ley hoy va hacia otro lado, digamos, ¿no? Y entonces es triste que esta ley, como siempre pasa, la ley es buena, la política que la pensó, que la implementó también. Esto fue en la época de Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2010. Y es triste ver que no resulte, porque sí, tal vez eso no sirva para la foto, como se dice, volverme ¿no? Pero realmente creo que sí, después también está dando ciertas cosas, ¿no? Y acá tenemos casos rimbombantes como el chiquito que mató a la familia, bueno, cosas que después uno se pregunta, o ahí quizás dimensiona el común de la gente, los que estamos en el ámbito ni hablar, hasta dónde una situación que no es atendida a tiempo, un paciente que no es atendido a tiempo puede terminar en estas cuestiones, ¿no? Bueno, seguramente la idea es que bueno, podamos tener un contacto así periódico, digamos, y ir profundizando, hablando de algunos temas, ¿no? Que tienen que ver con toda esta cuestión salud mental, que a mí me parece súper interesante realmente, que, bueno, ponerlo en contexto y hablarlo en algún medio de comunicación como este, por ejemplo. Así que en principio te agradezco muchísimo, y bueno, la propuesta es bueno, poder periódicamente ir contándonos, desarrollando algún tema. Sí, de acuerdo, Claudio. Muy, a tu disposición, y por supuesto mucho para decir siempre, y no porque me guste hablar tan solo,
sino porque, bueno, la experiencia y el trayecto recorrido por instituciones y todo lo que eso conlleva, bueno, me he dado un saber hacer, un saber decir y, bueno, cierta autoridad en ese punto. Otro tema, quizás para la próxima, será que en todo este contexto que te describí, pululan en simultaneidad todas las prácticas, yo le digo neochamánicas, porque no son otra cosa que una versión ayornada, si querés, de las prácticas mágicas de los pueblos primitivos, como son las constelaciones familiares, la biodecodificación, los registros akáshicos y etcétera, etcétera, y sigo así, ad eternum, lamentablemente, a lo cual... Que está súper de moda, lamentablemente. Sí, 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 y lejos está, bueno, que lo puede hacer cualquiera, y ahí también tenés otra paradoja de la que podemos hablar, y es que ahí nadie puede regularlo, al menos el Colegio de Psicólogos de nuestra provincia creó un observatorio deontológico y de prácticas profesionales y también contra el intrusionismo, es decir, el intrusionismo son las prácticas que son intrusivas a una disciplina determinada, es decir, que no tenés una matrícula, no tenés un saber acreditado para hacer lo que ellos hacen. Creó este observatorio que prevé que uno pueda hacer denuncias, por ejemplo, y cuando una vez se toma conocimiento de la existencia de estas prácticas y hace las denuncias correspondientes, luego de ahí no sucede nada. Y esta gente inescrupulosa se aprovecha, digamos, de alguna forma de la salud, de la patología, del sufrimiento, promete espejitos de colores a la gente que obviamente, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta el dolor? Y salvo que seas masoquista, a pocas personas. Entonces, bueno, van y les prometen la felicidad, el bienestar, la abundancia, en un taller, un par de talleres que los da un plomero, un mecánico, o lo que sea, pero sí, a un costo muy oneroso, digamos. Entonces, bueno, como te digo, es un contexto muy adverso para pensar hoy cómo está la salud mental, pese a que la letra de la ley dice cosas muy interesantes. Bueno, sería que realmente sí sean fehacientes y contundentes, ¿no? Bien, bueno, Mariana, gracias por por este contacto y bueno, volveremos seguramente a estar en contacto próximamente. Así será. Bueno, Claudio, muchas gracias a vos. Un gusto. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Mariana Marengo, licenciada en Psicología desde la ciudad de Córdoba, capital, bueno, nos va a acompañar. Bueno, hemos conseguido una psicóloga con la cual hablar semanalmente de todos los temas. Es muy interesante lo que planteaba la ley de salud mental y la manera, ¿no es cierto?, en que, bueno, contaba su experiencia, cómo se encara en su provincia, la provincia de Córdoba. Las mismas falencias hay en la provincia de Santa Fe, porque en materia de salud mental realmente estamos lejísimos de muchas cosas. Hablemos aquí lo que nos pasa, por ejemplo, en el norte. Es decir, yo no sé en el sector público cuántos psicólogos hay, por ejemplo, pero seguro que psiquiatra no hay en el hospital de Villocampo, ninguno. Además, no viene ningún psiquiatra, creo que en ningún momento del mes, del año, ni siquiera atender gente. Para conseguir un turno en un psiquiatra, por ejemplo, en la ciudad de Reconquista, y bueno, se consiguen turnos a larguísimo plazo, a un par de meses para adelante y todo lo demás. Así que, y hablamos de psiquiatra y no significa de que la persona que necesita una atención psiquiátrica esté exactamente como se dice vulgarmente, no, está loco porque necesita psiquiatra. No, necesariamente no. Muchas veces uno necesita esa ayuda para poder salir adelante, para poder superar cierta situación, para poder superar ciertas pérdidas, para poder superar ciertas cuestiones que de repente no encuentra herramientas por sí solo, tampoco encuentra herramientas en su entorno, en la familia. Entonces, bueno, necesitas la ayuda, bueno, o ya sea mínimamente de un psicólogo o al final también la ayuda de un psiquiatra, porque pues la salud mental es algo sumamente importante que la verdad que los gobiernos le dan poca bolilla y se habla poco de estos temas. Te digo que se habla muy poco de estos temas, se habla poquísimo
porque bueno, por ahí surgen, por ejemplo, cuando suceden problemas, como por ejemplo con gente conocida, como ocurrió por ejemplo con el Chano de Charpentier, este, que bueno, cuando intentó matar a un policía, intentó matar a su madre, qué sé yo, un montón de cosas, cuando el Piti Álvarez mató a un tipo en la calle, hoy sigue preso, bueno, surge la discusión y surge por ahí el tema, porque aflora por algún personaje conocido, pero en realidad hay muchos más problemas entre la gente no conocida que lo que uno puede suponer. Hay mucho ataque de pánico, mucho suicidio o intento de suicidio incluso. Eso es otro tema que siempre hay que abordarlo mucho. Lo que me preocupa también que de repente ha ocurrido aquí en el norte una seguidilla de suicidios, por ejemplo, y de personas, algunas muy jóvenes, realmente, algunas muy jóvenes. Y uno se queda así como, digamos, boquiabierto, porque, bueno, los que lógicamente somos neófitos en la materia, no comprendemos exactamente qué pasó por la decisión de esa persona, pero probablemente si hubiese tenido la contención necesaria, hubiese tenido algún tipo de ayuda psicológica de algún profesional que realmente pueda darle, seguramente podría haberse, quizás, podría haberse evitado o podrían haberse evitado muchos episodios o podrían evitarse muchos episodios, muchas situaciones. Es decir, citaba la entrevistada el caso de Córdoba, el chico que mató a la familia. Bueno, hay un montón de otros casos que por ahí cuando surgen en la prensa, cuando saltan en los medios de comunicación, ya sea Buenos Aires o demás, uno le para la oreja, le para el oído, le presta atención, pero realmente, mientras tanto, realmente no le estamos prestando toda, no le estamos dando la importancia. Y quienes tienen que darle la importancia, que son, bueno, por ejemplo, los estados, no tampoco le están dando la importancia que tiene que tener el tema de la salud mental. Bueno, tendrá un espacio aquí en este programa, en esta emisora, en este medio de comunicación también, gracias a la psicóloga licenciada en psicología Mariana Marengo, cordobesa ella, que bueno, estará periódicamente con nosotros en contacto hablando de estos temas, profundizando estos temas y bueno, ojalá vos te prendas, y escuches porque probablemente mucho más de uno que está en la audiencia necesita algún tipo de atención, algún tipo de contención, porque no significa estar, uno no es un superhéroe para estar soportando, aguantando un montón de cosas que pasan, que nos pasan a diario, porque cuando llega el límite de la soportabilidad pasan cosas realmente que no quisiéramos que pasen, ¿no? Bien, 10 de la mañana, 57 minutos, estamos en vivo en 106.5, estamos por acá, por allá, estamos en el Facebook Live también, cuando hay notas realmente importantes.